cordial saludo. Humanos Excepcionales es una obra en la cual se recopilan 50 biografías de seres humanos que dejaron una huella y que transformaron la civilización humana a través de sus gestas. En la lectura de esta obra te podrás dar cuenta de los aspectos psicológicos, las preocupaciones de estos seres excepcionales que han contribuido sin duda alguna a que este sea un mejor lugar para vivir. Para adquirirla, la información la puedes obtener en la página web www.urielescobar.com.co o los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Comienzo por darle los agradecimientos a las personas que nos han seguido a lo largo de esta serie de programas que ya lleva bastante tiempo. Como siempre, este programa, que es patrocinado por Psico, Salud y Transformación, trae temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Y como siempre, para seguir nosotros con esta misma tónica, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar con respecto a las neurociencias y cuál es el aporte que pueden hacer las neurociencias para el conocimiento del comportamiento humano, el comportamiento normal y, por supuesto, en sus disfunciones, en sus diferentes alteraciones. En este momento que nosotros estamos viviendo esta pandemia, todos los estudios que se han hecho en nuestro país y en otras partes del mundo demuestran que hay una clara afectación de la salud mental de las personas. ¿Cuáles son esos correlatos que se producen a nivel cerebral, a nivel neuroquímico y a nivel neurobiológico cuando una persona, por ejemplo, presenta ansiedad, presenta angustia, presenta miedo, presenta depresión? Vamos a tratar en el día de hoy de una manera muy didáctica de explicar esto y al final dar una serie de recomendaciones cómo podemos nosotros valernos de las investigaciones que se han hecho en el campo de las neurociencias con respecto a este tema. Y para eso tengo un invitado muy especial. Una persona a quien tuve la oportunidad de conocer ya hace algunos años en un congreso internacional de neuropsicofarmacología que dirigía un gran colega nuestro, y con el doctor Fernando Espí Forsen tuve la oportunidad de compartir y tenemos muchas experiencias y muchas ideas en común. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte de la espiritualidad, con lo que tiene que ver con la parte de la historia, de la psiquiatría, con lo que tiene que ver con la historia de los trastornos mentales, en fin. Tenemos muchos elementos en común y yo le doy un agradecimiento muy especial a Fernando Espí Forsen, que él es médico psiquiatra. Además es psiquiatra infanto-juvenil, especialista en psico-oncología y medicina psicosomática. Es doctor en psiquiatría y psicología social. Profesor asistente del Departamento de Psiquiatría y Medicina Psicosomática en el Rush University Medical Center en Chicago, Estados Unidos. Él vive hace bastantes años en Estados Unidos, nació en Murcia, en España. Mi querido amigo, bienvenido y gracias por estar acompañándonos esta noche. Hola, Uriel, encantado. La verdad, un placer poder estar hablando contigo a ti aquí vía entrevista virtual. Ok, Fernando. Una de las cosas que nosotros y que hablábamos extra, digamos, ahí del programa, es que tenemos varias inquietudes en común y vamos a hacer algún programa que estoy muy listo, muy dispuesto a que hablemos un poco
acerca de la espiritualidad, acerca de ese entronque que hay actualmente de las neurociencias y lo que tiene que ver con la parte del desarrollo espiritual del ser humano. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en la parte de lo que tiene que ver con las neurociencias. Y el título que le hemos colocado es Superando las contingencias vitales, el aporte desde las neurociencias. Antes de comenzar, yo quiero comentar lo siguiente. El desarrollo de las neurociencias en los últimos años, yo diría que en las últimas 2 décadas, ha tenido un desarrollo fabuloso, ha tenido un desarrollo espectacular. Pero el concepto de las neurociencias no es nuevo. Ese es un concepto que cuando uno comienza a investigar la historia del conocimiento o de la relación que existe entre cerebro y comportamiento humano, viene por allá desde el siglo V antes de Cristo, cuando un famoso investigador, Almeón de Crotona, que fue el que describió por primera vez los nervios ópticos, él decía que en el cerebro tenían asiento muchas de las emociones y de los pensamientos del ser humano. Después de eso vino Hipócrates, el padre de la medicina, quien hizo un planteamiento muy hermoso y decía lo siguiente: el sufrimiento, las risas, el placer, todo tiene asiento en estructuras cerebrales. Ya después su discípulo Galeno, viene toda una cantidad de investigadores que vamos a hablar en esta primera parte, que hicieron que en este momento la neurociencia tenga un corpus doctrinal que permite tratar de entender la compleja relación que existe entre la mente y el cerebro. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente, Fernando, te propongo. ¿Qué nos dicen las neurociencias sobre la conducta humana? Pues las neurociencias, como bien estabas diciendo, han avanzado muchísimo en los últimos años, sobre todo gracias al avance de la tecnología que nos ha permitido estudiar el cerebro humano. Antiguamente, es verdad, como tú bien dices, desde las épocas de los griegos, en la antigüedad, sí que había ya cierto conocimiento o cierto pensamiento filosófico acerca del cerebro, ejerciendo una influencia importante en nuestras funciones mentales. Y esto pues se ha seguido planteando a lo largo de toda la historia de la medicina. No obstante, ha sido en los últimos 2 décadas cuando se ha empezado a desarrollar las técnicas de neuroimagen, al mismo tiempo que se han podido estudiar un poco más, digamos, la bioquímica cerebral, que ha pegado un gran avance. Lo había pegado ya un poco en el siglo XIX, con el descubrimiento del microscopio y las posibilidades de estudiar las neuronas humanas. Ya sabemos que Ramón y Cajal descubre la neurona o demuestra la teoría de que el cerebro estaba formado por neuronas, y desde el siglo XIX es cuando empieza a, digamos, a evolucionar las neurociencias modernas, por decirlo de una manera. Pero en las últimas décadas, con las técnicas de neuroimagen, hemos sido capaces ya no solo de ver la neuroanatomía humana en vivo, sino que hemos podido ver las estructuras cerebrales, cómo funcionan, con unas técnicas, por ejemplo, unas técnicas llamadas lo que se llama la resonancia magnética funcional. Y con estas resonancias magnéticas funcionales a veces podemos ver qué partes del cerebro se activan o trabajan más, por decirlo de una manera, en ciertas funciones mentales. Y esto hay diferentes técnicas, pero una de las más populares hoy en día es una técnica que le llaman BOLD, B-O-L-D, Blood Oxygen Dependent Label. Y esta técnica lo que hace es medir qué cantidad de oxígeno consumen las neuronas de diferentes núcleos cerebrales. Entonces, podemos entender un poco y aproximarnos a cuando una persona está pensando, cuando una persona está teniendo pensamientos románticos, cuando una persona tiene miedo, está experimentando el miedo porque le ponen imágenes terroríficas, qué actividades del cerebro, qué, digamos, núcleos neuronales están más activados y están, digamos, de alguna manera procesando esta información. Entonces, esto nos está ayudando a entender las neurociencias de una manera pues mucho mejor. También, por otro lado,
ha avanzado mucho la genética y estamos viendo pues qué genes podrían estar más relacionados con patología mental, incluso cómo se expresan esos genes dentro de nuestro sistema nervioso central. Y también ha avanzado el tema de lo que llamamos la inmunología en neurociencias, que es cómo nuestras defensas se activan en ciertas enfermedades mentales y podrían estar relacionadas con la patología mental. Esto, junto con la psicofarmacología, que había avanzado por su propia, digamos, camino, pues ahora se están buscando un poco cómo se puede conectar la psicofarmacología con las neurociencias y también la psicoterapia con las neurociencias. Entonces, no sé si quieres decir algo, pero me estabas preguntando un poco cómo las neurociencias nos pueden ayudar a entender nuestra situación del momento con la crisis que estamos pasando sanitaria. ¿Me estás diciendo eso, Uriel? Sí, Bueno. correcto. O sea, has hecho un gran resumen porque nosotros extra programa estábamos hablando que el concepto de neurociencias es un concepto muy amplio porque implica el concepto de la anatomía cerebral, implica el concepto de la embriología, o sea, el desarrollo a nivel del cerebro, como lo has dicho muy bien, implica la bioquímica cerebral. Actualmente, Fernando, hay mucho apoyo, mucha ayuda, mucho conocimiento con lo que tiene que ver con las ciencias computacionales, ¿no? Nos están ayudando a entender esas redes neuronales. El gran aporte, por supuesto, que ha hecho la psicología. Entonces, podríamos nosotros decir, en términos muy generales, que las neurociencias implican un complejo de ciencias, digamos así, que se agrupan bajo ese concepto de neurociencias. Pero lo importante, yo quiero, como para antes de darte nuevamente la palabra, es que últimamente a nivel mundial se están haciendo muchos estudios y se están invirtiendo muchos recursos. En el año 2013 me viene ahora a la mente el proyecto Brain de Barack Obama, en el cual invirtió más de 1.000 millones de dólares para hacer investigación con respecto a lo del cerebro. Pero también el gran proyecto, que ese es el otro gran proyecto, el Human Brain de la comunidad europea, que también invirtieron una gran cantidad de recursos. Finalmente lo que plantean es que al cabo de unos 10 años más o menos, como van las investigaciones, nosotros podemos tener con una mayor precisión un conocimiento con respecto a la gran mayoría de los comportamientos que tenemos nosotros los seres humanos, pero también un conocimiento con respecto a las patologías, a las enfermedades. Por eso uno de los grandes hitos en el desarrollo de las neurociencias tiene que ver con la psicofarmacología, o sea, aquellos fármacos, aquellas moléculas que cada vez son más específicas para el tratamiento de determinados trastornos. Y esto, Fernando, tiene, a ti que te gusta mucho la historia, tiene que ver mucho con la mitología, ¿cierto? Hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba que, por lo menos acá en nuestro medio, que el psiquiatra era un pepero, era la persona que si alguien tenía algún tipo de dificultad, le mandaba unos medicamentos y lo ponía a dormir, ¿cierto? Y la persona pues babeaba y tenía. Actualmente, gracias pues a las investigaciones en las neurociencias, cada vez hay una mayor precisión con respecto al trastorno y cuál es el correlato neurobiológico y neuroquímico, ¿cierto?, de esta alteración. Eso nos permite a nosotros, los especialistas, poder tener unas moléculas que yo llamo, son moléculas más puras, o sea, que tienen menos efectos adversos con respecto a esta situación. Me gustaría de pronto que tocaras dos temas ahora, Fernando, algo que tiene que ver, que a mí me encanta mucho, lo de la historia, ¿cierto?, de las neurociencias. Y hay un hito muy importante, tú mencionas a un colega español, Ramón y Cajal, sin duda alguna dio un salto muy, muy importante en el conocimiento, ¿no?, de las neurociencias. También otro investigador italiano, Egolgi, que también
dio unas pautas muy importantes con respecto a eso. Entonces, me gustaría de pronto que habláramos un poquito del desarrollo histórico de las neurociencias y finalmente entraríamos a algo que es fundamental y quiero que hagamos énfasis y es cuáles son los principales mecanismos desde el punto de vista de las neurociencias para entender un poco, por supuesto. Sabemos que el comportamiento humano es absolutamente complejo y fascinante, pero ¿cuáles son esos elementos que nos ayudan a nosotros a entendernos un poco? Ujú. Pues sí, como bien dices, pues Golgi y Ramón y Cajal desarrollan las neurociencias modernas, se pueden considerar un poco los padres de las neurociencias, pero hoy en día, para relajarnos un poco, digamos, nuestro cerebro utiliza sus propios mecanismos. Hoy en día estamos intentando entender, en principio, las funciones mentales, que serían los circuitos neuronales, como qué grupos de neuronas se conectan con otros grupos de neuronas para procesar diferentes cosas como emociones, miedo, etcétera. También estamos estudiando el cerebro eléctrico también, que esto es muy importante en epilepsia, en neurología, pero ahora en psiquiatría cada vez lo estamos estudiando más para estudiar nuevas terapias, como tradicionalmente se ha estudiado la terapia electroconvulsiva, pero ahora también estamos desarrollando nuevas terapias como la terapia transcraneal magnética, que es, digamos, estimulación eléctrica en un área del cerebro que se llama el área dorsolateral prefrontal, que estaría como aquí, en este área del cerebro más o menos. Y esto nos puede ayudar también a tratar la depresión y a tratar el estrés. Pero también nuestro sistema nervioso genera encefalinas, que serían como una especie de opioides que te alivian, que te calman. Y luego pues hay otros neurotransmisores, como por ejemplo el GABA, que es donde ejerce su acción los tranquilizantes tradicionales, como las benzodiazepinas, que son las pastillas que se toma la gente para la ansiedad, y eso pues también puede ayudar a regular el estrés. Pero bueno, todos los neurotransmisores pueden ayudar. Una cosa que se ha estudiado mucho en las últimas décadas es lo que llamamos el eje hipotalámico pituitario adrenal. Entonces, en este eje, lo que vemos es, en nuestro cerebro tenemos un núcleo muy grande que se llama el tálamo y está como a nivel subcortical, por debajo de la corteza cerebral. O sea que si esto es el cerebro, pues estaría aquí como por dentro metido. Y justo debajo hay un área que se llama el hipotálamo que secreta digamos, precursores de hormonas que la secretaría la hipófisis, que es otra glandulita pequeña que tenemos debajo del cerebro, que la secreta ya al torrente sanguíneo. Y de ahí puede estimular la glándula adrenal, que está justo por encima de nuestros riñones. Y esto media lo que se llama el cortisol, ¿no? Que cuando una persona está estresada, pues puede secretar cortisol. Y este cortisol, digamos, que activa el cerebro y media esta ansiedad. Este cortisol también actúa en los receptores de un área de nuestro cerebro que se llama el hipocampo. El hipocampo es un área que ayuda a procesar la memoria, pero que también está ligada al sistema de regulación emocional subcortical, digamos que sería como subconsciente, por decirlo de una manera, que se llama el hipocampo. Entonces, lo que vemos es que el hipocampo tiene receptores también de cortisol. Y en las personas que han recibido muchas veces, pues, digamos, le ha ido mejor en la vida, ha tenido más apoyo emocional, ha sido más querida, se ve que estas personas expresan más receptores de cortisol, de esta hormona del estrés, por decirlo de una manera, tienen más receptores, con lo cual están más preparados para afrontar el estrés. Esto se ha visto algo que está en experimentos con ratitas, con ratones, pero ahora ya se está viendo también en seres humanos, que las personas que han sido bien tratadas por la vida, que han sido queridas, que no han tenido traumas, que digamos responden mejor al estrés y expresan más receptores de cortisol en este área llamada el hipocampo. Entonces el eje central del estrés, porque el estrés es lo que te produce la ansiedad, lo que te hace pasarlo mal en la vida, y esto se puede relacionar también con pérdida de sustancia gris en nuestro cerebro y deterioro cerebral. Estas personas que tienen más capacidad para afrontar el estrés expresan más receptores de cortisol en el hipocampo, y hablaríamos de un eje que se llama hipotalámico pituitario adrenal,
y ahora hipotalámico pituitario adrenal y hipocampal, por decirlo de una manera. O sea que todo estaría un poco relacionado, el sistema nervioso central con la glándula adrenal y con nuestra glándula hipofisaria y el núcleo de nuestro sistema nervioso central, que sería el hipotálamo, por vía sanguínea, química y también eléctrica. O sea que es algo muy interesante que cada vez se está explorando más. Bien, queríamos comenzar precisamente hablando sobre los aspectos de la investigación para finalmente llegar a algo que tiene que ver como más con la cotidianidad de nosotros. Y ya Fernando estaba expresando unos conceptos muy importantes que tienen que ver con la segunda parte que nosotros vamos a tocar, es cómo las neurociencias nos pueden ayudar a nosotros para superar las crisis vitales, no solamente lo que estamos viviendo ahora en la situación de la pandemia, sino en cualquier situación que nosotros estamos viviendo. Y el concepto del manejo o el concepto del estrés o el concepto de las reacciones postraumáticas. Nosotros en algunos otros programas hemos hablado el concepto que lo hablamos con la doctora Delia Hernández, el concepto de trauma psíquico. O sea, cómo las experiencias que las personas han tenido, especialmente en etapas tempranas de su vida, tienen un profundo impacto en el desarrollo del propio ser. Porque hay un concepto que yo quiero dejar aquí, Fernando, para que después lo analicemos. El concepto de la medicina holística, de la medicina integrativa, ese concepto dualístico, yo pienso que las neurociencias está haciendo un gran esfuerzo para superarlo y partimos de un principio, que todo lo que sucede a nivel de la mente sucede en el cerebro y que todo lo que suceda en el cerebro tiene unas representaciones a nivel de la mente. Y cuando hablo de la mente me refiero a conceptos como son los pensamientos, como son las emociones y una cualidad emergente de la mente en nosotros, los seres humanos, que traspasa, digamos así, cuando hablamos del concepto de la conciencia, temas que también nosotros hemos tocado en otros programas. Entonces, antes de nosotros hacer un corte, te confieso, Fernando, que hay una gran cantidad de personas que nos están siguiendo en este momento y nos están enviando muchos saludos. Yo quiero agradecer a Guillermo Giraldo, de parte también del Liceo de Pereira, a Leida Vallejo, Amparo Vargas, de Yanira Sarú, Rosa Mesa, está mi hermana desde Barranquilla, Wilda, Omar Barragán, Gisette de Yanira, Floralba Núñez, María Barraza, la doctora Ciorela Mazarela, mi colega psiquiatra que está desde Panamá, Milena Noreña, Mónica Torrenegras, Mauricio Loaiza, Pablo Rojas, en fin, voy después a continuar dando saludos a las personas que se han manifestado. Quiero que en unos minutos comencemos a dar como unas pautas, Fernando, para lo que será la segunda parte, que reitero, va a ser cómo las neurociencias aportan para que la persona pueda tener una mejor comprensión de la situación que se está viviendo ahora. Yo había lanzado el concepto del concepto de unidad, ¿cierto? De que todo lo que sucede a nivel de la mente tiene unas correlaciones a nivel cerebral y que son unidades, si podemos utilizar ese término, que están íntimamente correlacionadas. ¿Cuál es tu concepto sobre este aspecto, Fernando? Sí, yo creo que, como tú dices, este concepto de unidad puede ayudar mucho porque esta pandemia es algo que nos une a todas las personas del mundo entero. O sea, no hay un solo país, una sola provincia que no haya sido afectada por esta. Tenemos un frente común y yo creo que esto está abriendo oportunidades para que todas las personas, digamos, nos sintamos unidas frente a un único enemigo, no nos estamos peleando entre nosotros. Y yo creo que este concepto de unidad y de sensación de que todo el mundo está conectado nos puede ayudar. Además, nos estamos dando cuenta de algunas cosas buenas que están pasando ahora mismo, que es que el mundo puede cambiar. Antes pensábamos que el mundo no se podía cambiar y la gente pensaba que a través de la política
se podía cambiar y luego nunca cambiaba, y sin embargo ahora pues una cosa como un virus, algo tan sencillo como un virus, ha cambiado el mundo. Y que las cosas no tienen que ser como antes. Pues ahora mucha gente ha descubierto que no tiene que ir al trabajo, hacer tantos desplazamientos como pasa aquí en Estados Unidos, que se tiene que desplazar tres horas de desplazamientos diarias, que uno puede trabajar desde casa utilizando las conexiones a internet, que se puede ser más efectivo, que no se tiene por qué derrochar tanto el tiempo en reuniones de trabajo y uno puede estar más en casa con su familia. Entonces intentar, como siempre, mirar el lado bueno y las oportunidades que nos surgen con esta crisis que estamos pasando con esta pandemia. Yo creo que cuando una persona empieza a mirar no solo las cosas que ha perdido, sino todas las cosas que ha ganado, pues al final puede tener una sensación de que todo esto tiene más sentido en sus vidas y nos puede ayudar mucho más a estar relajados, encontrar un sentido existencial, por decirlo de una manera, en este sufrimiento, en esta crisis, nos ayuda a, digamos, disminuir este estrés del que estábamos hablando y puede incluso ayudar a mejorar o tener una mejor salud cerebral. Bien, hemos recibido, te envía un saludo muy especial el doctor Carlos Luis Delgado, Fernando, el compañero, pues, con el cual nosotros estuvimos compartiendo en el Congreso cuando presentamos el simposio sobre cerebros y mentes excepcionales, que reitero, es un tema que a nosotros nos fascina, entonces está en ese momento conectado, con un saludo muy especial. También María Barraza, Gilma Utria, Ana Felisa Ropero, Gloria Restrepo, Alexandra Mejía, Luz Adriana Cortés, Judy Navarro, Consuelo Delgado. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. Hola, un cordial saludo. Durante la última semana en nuestro país se ha respirado un ambiente de pugnacidad, de confrontación entre personas que están en desacuerdo, y esto genera una gran tensión que nosotros podemos ver a través de las noticias, a través de los medios masivos, de las redes sociales. Eso no es bueno, eso no contribuye para nada a mejorar la situación de incertidumbre que estamos padeciendo desde hace ya casi 5 meses por la situación de la pandemia. Ahora más que nunca los colombianos necesitamos tener grandeza, y tener grandeza significa reconocernos, reconciliarnos, dialogar. Para nada nos ayuda a nosotros que entre hermanos estemos en ese tipo de confrontaciones. Tenemos que llegar a un punto, y estoy absolutamente convencido de ello, que lo podemos lograr, en el cual podamos tener diálogo fraterno, en el cual podamos tener entendimiento. Eso ayuda sin duda alguna a mejorar nuestra salud mental. En este momento debemos estar juntos. Nos necesitamos. Que estés muy bien. Continuamos con el programa del día de hoy, es el aporte de las neurociencias
para ayudarnos a nosotros a superar las contingencias vitales. Y tenemos un invitado muy especial desde Chicago, el doctor Fernando Espí Forcén. En la primera parte hemos hablado sobre los aspectos neurológicos, sobre lo más grande, digamos, que ha encontrado las neurociencias con respecto a esa relación íntima que hay entre comportamiento, emociones y funcionamiento de estructuras cerebrales y también lo que tiene que ver con los procesos neuroquímicos, como hablaba Fernando con respecto a los corticoides, cuando hablaba con respecto al cortisol y todas estas áreas de la medicina y psicología que son como un puente, digamos así, la psiconeuroinmunoendocrinología, por ejemplo, ¿cierto? Todo esto nos está indicando que el ser humano cada vez requiere un abordaje más integral. Yo soy un absoluto convencido de esto, Fernando, de que nosotros, por mucho que estemos dedicados a la parte de la ciencia, en tu caso, por ejemplo, la investigación en las neurociencias, no podemos olvidar un elemento fundamental al ser humano, con sus sufrimientos, con sus sueños, con sus ilusiones. Y hacia allá tiene que ir dirigida fundamentalmente las investigaciones científicas. Estos hallazgos que nosotros hemos hablado de las neurociencias tienen que estar al servicio del bienestar del ser humano. Un saludo muy especial a mi amigo César Isinares desde Barranquilla, la Fundación Shalom. Hay una pregunta bien interesante, Fernando, y la pregunta es la siguiente, nos la formula Guillermo Giraldo. Dice lo siguiente: para una época cada vez más cerebral, ¿cómo hacer prevención desde la niñez para cuidar el cerebro? Es bien interesante y tiene que ver con los aportes que estaba haciendo. O sea, nosotros, por muchas investigaciones y por muchos descubrimientos que hagan las neurociencias, el ser humano es mucho más complejo, es mucho más rico, digamos así, en lo que tiene que ver con su comportamiento, tanto en la salud como en la enfermedad. Entonces, la pregunta específica es eso: ¿cómo podemos nosotros ayudar a nuestros niños para que tengan un cerebro, digamos así, y una mente más sana? Pues sí, me parece muy buena pregunta porque es precisamente ese aspecto de las neurociencias que más se está estudiando. Es el tema de la prevención de la enfermedad mental en el neurodesarrollo. De hecho, casi todas las becas de investigación que se dan ahora en el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, muchas de estas becas van dirigidas al neurodesarrollo con la idea de en el futuro poder prevenir el desarrollo de la enfermedad mental. Una de las personas precisamente que más han trabajado este tema es un grupo de australianos que trabajan el tema del desarrollo cerebral en la enfermedad mental severa, en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar, etcétera. Entonces se empiezan a ver desde el punto de vista sintomático cuáles son los síntomas más tempranos que una persona de niño podría llegar a tener, que podrían explicar el posterior desarrollo de la enfermedad mental. ¿Cómo podemos detectar la enfermedad mental? Ya no solo a través de la genética o a través de la inflamación, como hablábamos antes, sino cómo podemos detectar la futura enfermedad mental a través de los síntomas más tempranos. Y muchas veces se ven que estos síntomas más tempranos muchas veces son síntomas poco específicos. Podrían ser síntomas de irritabilidad, de ansiedad, pero eso no quiere decir que una persona vaya a desarrollar una enfermedad mental severa. Sí que verdad que vemos que un grupo de esa gente va a desarrollar esa enfermedad mental severa. Entonces, queremos ser cada vez más específicos para poder hacer una intervención temprana. Y a veces hay algunos síntomas como el pensamiento muy atípico, bizarro, que se dice de muchas maneras, que pues sí que podrían ayudarnos a prevenir o a detectar esta enfermedad mental. ¿Cómo la prevendríamos? Pues la prevención en enfermedad mental no ha variado todavía mucho desde la época de Hipócrates. Y sí que es verdad que la dieta sana, el ejercicio y, digamos, el buen tratamiento psicológico, digamos, las buenas relaciones entre padres e hijos, es algo que sabemos que puede ayudar a prevenir la enfermedad mental. Digamos, el amor y el cariño, que a veces parece un poco científico hablar de esto, pero que sí que sabemos que aquí están las claves en la prevención de la enfermedad mental.
pero por lo general, pues llevar una dieta sana, como ya se decía en tiempos de Hipócrates. Y otras cosas se están explorando, como el rol de los ácidos grasos, los omega 3 y otras cosas, pero en general, unas buenas relaciones entre padres e hijos y hermanos, una dieta más o menos sana, sin ganar mucho peso y una actividad física, digamos, constante, son las claves para tener una buena salud mental y para poder prevenir una enfermedad mental severa, en la medida de lo posible, claro. Bien, el segundo aspecto que nosotros vamos a tocar, ya respondiendo la pregunta, Fernando ya también dio algunas pautas, ¿no? Y la pregunta que nosotros nos hacíamos para tratar de resolver es, cómo se puede ayudar desde las neurociencias a las personas para superar no solamente la crisis actual, sino las crisis en general a que nosotros los seres humanos nos vemos enfrentados. Ya se dieron algunas pautas. Yo quiero compartirles a ustedes que dentro de realmente muy poco tiempo va a salir un libro de mi autoría que se llama Cuida tu salud mental, en la cual precisamente hago unas reflexiones con respecto a este tema para tratar de responder una pregunta muy práctica. Todo este conocimiento que se tiene, nosotros en la primera parte hablamos sobre toda la evidencia científica que hay, cómo podemos colocar eso al servicio del bienestar del ser humano. Fernando habló algo que es fundamental, que aparentemente no es científico, pero tiene toda la evidencia de la ciencia, el amor. El amor es fundamental, ¿cierto? La compasión, la fraternidad, la relación con el otro, la manera como nosotros podemos ayudar, podemos servir. Eso la semana anterior hablamos con respecto al lanzamiento del libro de Humanos Excepcionales y decíamos nosotros en ese lanzamiento que hay unas verdades que son universales y que nosotros los seres humanos debemos regirnos y debemos observar y poner en práctica en nuestra vida esas verdades universales y que hay seres humanos que han venido a lo largo de la historia y que nos han traído ese mensaje, ¿cierto? Entonces, lo que están haciendo las neurociencias y la investigación actual es ponerle, digamos así, el toque científico a algo que se ha dicho desde hace mucho tiempo, que lo planteó Buda hace casi 3000 años, que lo dijo Jesús, por ejemplo, cuando Buda planteaba que donde quiera que haya un ser vivo en sufrimiento, también sufre mi alma, hace referencia a esa solidaridad. Y como nosotros vamos a tocar ahora desde el punto de vista práctico con Fernando, cómo pueden ayudar las neurociencias en esta situación de contingencia, ya él hablaba con respecto a algunos elementos que son importantes y que se han demostrado que hay evidencia. Por ejemplo, la práctica de la meditación, Fernando, la práctica de el yoga, una alimentación adecuada. Hay ciertos productos que nos pueden ayudar a nosotros a tener una vida más sana, un cuerpo sano, por supuesto en una mente sana, como decían los griegos, que nosotros decíamos al comienzo del programa, pero también la actitud que nosotros tenemos. Y esa actitud que nosotros tenemos, la actitud de la compasión hacia el otro, el servicio, la relación con nuestros semejantes, especialmente con las personas con las que nosotros estamos conviviendo. Entonces, las neurociencias nos han demostrado a través de la investigación que en la medida en que la persona tiene ese estilo de vida, está más dotado, no solamente desde el punto de vista de la inmunidad, porque eso es muy importante, ¿cierto? Para combatir, digamos, posibles infecciones, sino también que la persona puede tener una vida más plena. Entonces me gustaría, Fernando, que respondieras pues y que hablaras un poco con respecto a esta inquietud. Las neurociencias, ¿cómo nos pueden ayudar a nosotros desde el punto de vista práctico en esta situación tan compleja que está viviendo la comunidad humana global? Pues sí, me parece una pregunta muy práctica, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo ahora. Pero yo creo que como sabemos ya y estamos viendo desde el punto de vista neurocientífico,
el encontrar sentido a nuestra experiencia de tener que estar confinados en nuestra casa, de pasar más tiempo en casa, el buscarle sentido práctico a eso, el decir, bueno, esto me va a ayudar a mí a ganar más tiempo para terminar mi libro, esto me puede ayudar a mí a ganar este tiempo que necesitaba para limpiar, arreglar la casa, deshacerme de cosas que me tenía que deshacer. A lo mejor hay gente que está aprovechando para aprender a cocinar, a ir a antiguos archivos de documentos que tenía que arreglar. Entonces, intentar buscar el sentido para que uno no tenga la sensación de estar perdiendo el tiempo. Esto me va a ayudar a pasar más tiempo en casa, con la familia. Buscarle un sentido práctico a todo esto, no el estar en casa esperando y ya está, o mirando la televisión. Y luego, pues, sobre todo, como hablamos de el apego, ¿no? El apego es algo que en neurociencias se está comprendiendo cada vez más. Sabemos que hay hormonas que median el apego entre los seres humanos, entre los seres queridos, hormonas como la oxitocina, pero también se están estudiando otras hormonas, y fomentando un buen apego, unas buenas relaciones con los familiares, uno puede tener una sensación de bienestar y esto pues, puede ayudar a disminuir la inflamación cerebral, puede ayudar a disminuir el estrés, a como hablábamos antes de aumentar la expresión de receptores de cortisol en el hipocampo, ¿no? Que es este área del sistema límbico emocional que media nuestras emociones en nuestro cerebro. Entonces yo creo que, como hablábamos antes, el amor y el apego, que es algo que cada vez se está estudiando más y sabemos que es la clave desde el punto de vista neurocientífico, digamos, superar los obstáculos que nos está afrontando en este momento la crisis del coronavirus. Bien, desde el punto de vista práctico, entonces hemos hablado de que hay una serie de expresiones que estimulan un bienestar en el ser humano. Ya Fernando hablaba con respecto a la hormona, digamos, ahí que se genera la oxitocina, la que se despliega, digamos, cuando nosotros abrazamos a alguien, cuando le decimos a alguien, te quiero, eres muy importante en mi vida. Todo eso genera una cantidad de reacciones que ayudan al bienestar de las personas. Y eso es neurociencia práctica. Eso es algo que nosotros podemos hacer en nuestra cotidianidad. Son elementos y son claves fundamentales. Y yo quiero reiterar lo siguiente. La investigación desde el punto de vista científico, todos los resultados no tienen ninguna importancia, ninguna trascendencia si no están al servicio del bienestar del ser humano. Entonces, yo pienso, Fernando, que cada vez más el neurocientífico debe ser una persona que no debe olvidar una dimensión que es fundamental en nosotros, la dimensión humana, ¿cierto? Ese humanismo, esa capacidad, digamos, para poder compartir, para poder darse, para poder entregarse al otro. Y no lo estoy planteando pues como algo que está salido fuera de contexto, como algo esotérico, sino que es algo que es real. Se ha demostrado, ¿cierto?, que una persona que tenga unos procesos de desarrollo adecuados, que no haya tenido traumas importantes en su vida, está desde el punto de vista psíquico mejor dotado para enfrentar las situaciones, las contingencias de la vida. Estamos llegando casi al final del programa, Fernando, entonces me gustaría que habláramos un poquito sobre algunas recomendaciones desde el punto de vista práctico que nosotros les daríamos a quienes nos están siguiendo en este momento. Recomendaciones desde las neurociencias para un mejor vivir. Uh-huh. Bueno, pues sí, gracias por el resumen y como tú estás diciendo, siempre hemos sabido que lo que más nos ayuda es el tener buenas relaciones con nuestros seres queridos, eso es lo que más nos ayuda. Lo sabíamos, lo habíamos visto ya con monos, experimentos con monos, con roedores, que eso tiene una evidencia, pero ahora ya lo estamos viendo en los seres humanos desde el punto de vista neurocientífico, que aquello que nos ayudaba,
que sabíamos que nos ayudaba, tiene una base neurocientífica también y nos ayuda desde el punto de vista neurocientífico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues de momento todavía no tenemos claves específicas, tenemos claves generales, pero a nivel general sabemos que hoy en día, por ejemplo, los ácidos grasos, los omega 3, pueden ayudar a una salud mental cerebral en general, pero sobre todo el ejercicio físico, y cuando uno está confinado en casa, pues tiene que hacer el esfuerzo por hacer ejercicio físico más estático, pero el ejercicio físico nos puede ayudar también ya no solo al riego cerebral, sino a disminuir la oxidación neuronal y a mejorar la estabilidad de las membranas neuronales y a mejorar la salud cerebral también. Y luego, pues comer sano en general, ¿no? Y cuando hablamos de comer sano, pues queremos decir pues una dieta más rica en antioxidantes como verduras y frutas, y bueno, y un poco pues evitar las cosas fritas, los alimentos procesados y sobre todo el no tener obesidad, o sea, el prevenir la obesidad. El tener una persona tiene que calcular cuál es su peso ideal e intentar aproximarse todo lo posible a este peso ideal. Y esto ya no solo te va a ayudar desde el punto de vista de la autoestima, que también te puede ayudar neurocientíficamente la autoestima, sino que además te va a ayudar a tener una buena salud física y mental también. Y bueno, y luego ya para terminar, como hablábamos siempre, pues el fomentar, hacer todo el esfuerzo que se pueda por tener unas buenas relaciones con las personas que nos importan y que están en nuestro entorno, no solo con nuestra familia y nuestros 4 amigos, sino con todo el mundo, o sea, con los compañeros de trabajo, con la persona de la tienda donde compramos la fruta, o sea, con todas las personas. Esto nos vaya, cuanto mejor sean estas relaciones, mayor sensación de bienestar vamos a tener, y además ya sabemos que desde el punto de vista neurocientífico esto nos va a ayudar a tener una mejor salud cerebral también. Bien, esto el resumen que hace Fernando es neurociencia práctica. O sea, todas estas investigaciones tienen que estar al servicio del ser humano, como yo decía en otro momento, y soy muy reiterativo. Por supuesto, yo también doy mis consejos que reitero en este texto de Cuida tu salud mental, en este libro. Hay toda una serie de recomendaciones, unos ejercicios que yo les planteo a las personas. Hay ejercicios de yoga, ejercicios de meditación, de autohipnosis. También hay un capítulo dedicado a la dieta, un capítulo dedicado a la oración, a el perdón, al amor. En fin, todas estas son elementos fundamentales que nos ayudan a nosotros a sobrevivir, pero de una manera más adecuada, una manera en la cual nosotros como personas podamos sentirnos bien a pesar de todas las dificultades. Y quiero finalizar diciendo lo siguiente: hay un aspecto que es fundamental que nos ayuda a nosotros, y es entender que los seres humanos somos seres gregarios, somos parte de una colectividad. Somos el colectivo humano, y en este momento de nuestra existencia, año 2020, hay un gran grupo de personas que es la familia humana, 7.100 millones de personas que somos hermanos, que pertenecemos a la misma especie y que nosotros debemos preocuparnos por el otro. La preocupación por el otro, como nos enseñó Buda, es la preocupación por mí mismo. Y eso es un aspecto fundamental que cada vez se está investigando y se está encontrando una evidencia muy clara para poder afrontar estas contingencias. Vamos a hacer un corte y ya volvemos para la despedida. Hola, un cordial saludo. Humanos Excepcionales es una obra en la cual se recopilan 50 biografías de seres humanos que dejaron una huella y que transformaron la civilización humana a través de sus gestas. En la lectura de esta obra te podrás dar cuenta de los aspectos psicológicos, las preocupaciones de estos seres excepcionales que han contribuido sin duda alguna a que este sea un mejor lugar para vivir. Para adquirirla, la información la puedes obtener en la página web www.urielescobar.com.co o los teléfonos que aparecen en pantalla.
Bueno, hemos llegado al final de este programa. Un saludo muy especial a Carla Echeverry, a Diomar, la colega, la doctora Ciorela desde Panamá nos dice que felicitaciones, soy Fernando, que excelente programa. Eh, y nos queda un compromiso que yo dije al comienzo, Fernando, si tú estás dispuesto, yo quiero que hagamos un programa relacionado con psiquiatría, salud mental y espiritualidad. Por ahí nos está viendo el doctor Carlos Delgado, que también lo invitaríamos para, y de pronto a otra persona para que hagamos como un panel, digamos, por ahí en un mes aproximadamente, que ese es un tema, sin duda alguna, que es de mucha actualidad, de mucha importancia en este momento de tanto sufrimiento psicológico, Fernando. En este momento, el informe pues que tengo en el mundo, han fallecido 780.000 personas. Tú te imaginas el gran monto de sufrimiento, ¿no? Tantas personas que están sufriendo en el mundo, entonces por eso nosotros debemos contribuir desde el área de la salud mental a dar un mensaje de esperanza, a dar un mensaje de solidaridad. Te agradezco muchísimo, Fernando, que nos hayas atendido. Muchas gracias y sea esta la oportunidad para darte los agradecimientos en nombre de todas las personas que nos han seguido y que estés muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, Uriel, a ti por invitarme. Y es verdad que la espiritualidad sería muy bueno hacer un panel juntos en un mes, porque la espiritualidad, de la que no hemos hablado hoy, porque ya lo dejamos para la próxima vez, nos ayuda mucho también, junto con la meditación, a trascender y a encontrar sentido en nuestra vida. Y esto, desde el punto de vista neurocientífico, pues también está claro que nos va a ayudar mucho con nuestra salud mental y cerebral. Así que, bueno, ha sido un gran placer estar aquí en tu programa. Quiero saludar también al doctor Carlos Delgado. Me encantaría volver a Colombia en cuanto acabe esta crisis, y la verdad es que me encanta Colombia y lo veo un poco como un país mío también. Y bueno, pues a ver si nos vemos pronto. Y también me gustaría acordarme del doctor Jaime Bengoechea, que es el colega por el cual nos conocimos, Uriel, Carlos y yo, a través del Congreso de Neurofarmacología, y que ya falleció, pero que bueno, que también acordarnos de él, esté donde esté en este momento. Muchísimas gracias, Fernando. A todos ustedes, gracias por seguirnos. Que estén muy bien, que tengan una feliz noche.